Ahora mismo, ¿cuántas gente formáis parte del grupo? En torno a 400 personas. Forma parte, o sea, esta organización está compuesta por unas 400 personas aproximadamente. Y cuando vais a contratar, entiendo que ahora ya no lo haces tú, pero, o por lo menos igual estás en algunos, cuando contratáis gente, me gustaría saber, también para los que lo oyen, ¿no? Y por hacer el común de todos los empresarios, ¿cuál es una característica que buscas siempre, que te gusta que tengan toda la gente que forma tu empresa? ¿Y cuál es una red flag que dices, mira, si es que si detectamos esto, lo siento, ya no seguimos hablando? Hablamos de habilidades blandas, porque evidentemente el conocimiento, la especialización La que tú debe quieras. estar ahí. Si nosotros buscamos un perfil concreto para una posición determinada, nosotros, nuestros equipos de recursos humanos, lo que tratan de incorporar a personas que sean honestas, honestas, y sobre todo que tengan un plus de ilusión que les permita les permita navegar en este mundo de dificultad en el que estamos inmersos. Esa ilusión es la que va a contrarrestar a cualquier tipo de dificultad que nos sobrevenga. Creo que la honestidad es fundamental porque nuestra empresa presta servicio a personas o a empresas que tienen un riesgo muy importante en caso de que se le preste mal el servicio, que ellos deduzcan que se le está engañando o que no se está haciendo el servicio de manera correcta. Las personas tenemos que ser honestas, las personas que trabajan aquí en nuestra organización tienen que ser lo suficientemente honestas para valorar si lo que se está haciendo de la mejor manera posible que se podría llegar a hacer, ¿vale? Y sobre todo la ilusión es súper importante para cualquier faceta y campo de la vida. Sin ilusión no se va a ningún sitio. Y nosotros necesitamos gente con mucha luz aquí dentro. ¿Y cuál sería la parte negativa que dices? Uf. Mm, Yo personalmente considero que la toxicidad eh, es algo que tenemos que intentar evitar en nuestro día a día, ¿no? Y una persona que sea tóxica, que sea crítica, pero no objetivamente, sino gratuitamente, una persona que no vaya porque no lo termina viendo, porque siempre ve el lado negativo, esa persona no consigue encajar con nuestra filosofía. Es muy difícil detectar esa toxicidad a la primera de cambio, pero también como se atraviesa un periodo bueno, pues Proceso, de sí. prueba, de un proceso de adaptación, pues en el momento que se ve que una persona no se adapta a nuestra filosofía de trabajo, pues no tenemos más remedio que al menos sentarnos y hablar con esa persona y replantear cosas. Yo hay veces que he detectado ese tipo de cosas en la propia entrevista. A mí me pasa, por poner un ejemplo, que quien lo vea, cuando tú vas a una entrevista y al que entrevistas, yo estaba en el otro lado, claro, yo estaba contratando, empieza a echar pestes de su anterior trabajo, Es que dímelo a mí. le digo, además, tú puedes, porque me dan casos de, pues mira, no acabé bien, pero hay formas de afrontar. Me refiero, si tú culpas siempre al resto, digo, para mí ya, por ejemplo, en ese sentido, es decir, seguro que no hay un 100% de culpa, nunca hay un 100% de culpa de alguien. Siempre en un desacuerdo hay un porcentaje de los dos. Y para mí siempre, en cualquier cosa, ¿eh? Y dices, y no puedes decir que todo el resto lo hizo mal y yo lo hice bien. Y bueno, igual alguna cosita harías mal o no encajarías o no sabrías cómo, ¿no? Pero yo cuando una entrevista empiezan así, digo, Y, aquí pa- mal empezamos. y partiendo de la base, Borja, que yo veo eh, una responsabilidad como algo compartido, una responsabilidad compartida, sea asumida por un empleado, por un directivo. Al final no deja de ser una responsabilidad compartida. Yo no veo un tú y yo veo un nosotros, ¿vale? Cuando alguien critica a algún miembro del equipo, sea o a no sé, o algo que esté mal ejecutado, mal hecho por parte de una persona, sea quien sea empleado, sea directivo, sea el propietario, da igual, al final te estás criticando, estás echando por tierra tu trabajo y tu propia responsabilidad
de intentar reconducir esa situación en el momento adecuado. Entonces, al final, nosotros, y cuando hablo de todas las responsabilidades que tenemos que asumir, sea cual sea, hay algunas responsabilidades que son rutinarias y otras que son vitales, ¿no? Pero todas las responsabilidades que tenemos que asumir como trabajadores, como dirigentes, tienen que ser responsabilidades compartidas. Tienen que ser asumidas en porcentaje posiblemente distinto, pero en porcentaje compartido con muchas personas, sea la responsabilidad de cabecera de la persona que ostenta esa responsabilidad, o sea una responsabilidad subsidiaria que está volcada sobre un tercero, sobre un compañero que no tiene nada que ver aquí en nuestra historia. Pero al final, cuando alguien detecta que hay un error o hay una posible mejora a la hora de ejecutar un trabajo determinado y no lo dice y no lo comparte, está también afectando negativamente a ese proceso de mejora o a ese cambio o a ese servicio mal ejecutado. Todos formamos parte de una empresa, todos los que forman parte de la empresa forman parte de la responsabilidad, sea subsidiaria o sea compartida, de todos los compañeros que forman parte de esa organización. Además, es que si tú escalas ese problema, te das cuenta de que alguien, digamos que un empleado tiene un supervisor y luego tiene un jefe, ¿no? Por ejemplo, para que no haya muchos niveles. Claro, el supervisor es responsable de que la gente que está por debajo suya haga las cosas bien. O sea, es parte de su trabajo, es supervisar, ¿no? Y es responsable también en parte de eso. Pero es que el de arriba también es responsable. O sea, si tú escalas la responsabilidad de un problema, va hasta arriba, ¿eh? Por eso yo creo que en la empresa, una recomendación que yo hago siempre es que hablemos de nosotros. El de arriba del todo, el jefe, el dueño, ¿no? Siempre hable de un nosotros. Porque no es un yo, tú solo no puedes hacerlo todo. Tú solo habrás conseguido algunas cosas. Pero con tu equipo, y cuando tú hablas de nosotros, estás metiendo a tu equipo en él. Entonces la gente, cuando te oye hablar de nosotros, se ve dentro. Y yo creo que es una palabra, solo tenemos que cambiar una palabra, y es el yo por nosotros. Pero es una palabra que impacta al resto del equipo y que hace que sean partícipes de ese nosotros. Y entonces yo creo que es muy importante el cómo hablamos en ese sentido desde arriba, desde la dirección, cómo se gestiona eso. Y va en la línea que tú dices. Y además, cuando hablamos de una responsabilidad, es posible que el compañero que esté asumiendo, el trabajador que está asumiendo esa responsabilidad tenga una temperatura un poquito más cercana, un poquito más candente del problema, de la posible oportunidad. No tienen por qué ser todo problema, posible oportunidad o ver determinadas cosas que se puede hacer mejor. Claro, porque al final el que mayor cercanía tiene con el servicio, con el cliente, con el proveedor o posible proveedor. Pero ese punto de vista cercano del trabajador tiene que ser complementado por una visión un poquito más objetiva y mucho más general de un supervisor, de un coordinador, de un director de departamento o incluso del CEO de la empresa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de ver, una forma de mirar y no todos tienen por qué ver el servicio de la misma manera. Al fin y al cabo, cuando hablamos de perspectiva, hablamos de una perspectiva lo suficientemente específica o amplia para que una vez que llegue ese servicio, que reciba ese servicio el cliente, se perciba de la mejor manera, de la manera más satisfactoria posible, y todo influyen en la calidad del servicio. Todos pueden participar en la prestación de servicio o en la opinión de la prestación de servicio y ninguno es, digamos, más importante o menos importante que el otro. Es que todos participamos, por eso siempre se debe hablar de nosotros. Sí, y has dicho una cosa que a mí me gusta mucho, que es la parte de perspectiva, ¿no? Yo cuando además comentamos el tema de que hay un fallo o un problema, tienes que hablar con el hemos. Ese nosotros se convierte en es que la has liado. No, bueno, no hemos sabido hacerlo. Ni tú, igual ni yo. O sea, no hemos sabido hacerlo. Perfecto, vamos a mejorar. ¿Cómo lo mejoramos, no? ¿Cómo lo hacemos juntos? Pero además, aquí se produce en la perspectiva. Y te das cuenta de que tú a una persona en cierta responsabilidad le das a cuidar su árbol. Y ellos cuidan su árbol. Y ellos ven muy importante ciertas cosas para su árbol. Pero tienen que darse cuenta, y esto es un mensaje poco para todos, que tú ves el bosque.
y tú, lo que a ellos son muy importante, para ti igual no es tan importante porque tú tienes otra prioridad y sí eres consciente de eso. Pero dices, pero ahora no, porque el bosque necesita esto, ¿no? Y no puedo estar a ese árbol solo porque necesitamos focalizarnos en el bosque. Y es algo que a mí a veces me cuesta transmitir y que hago mucho hincapié en que la gente sea consciente. Tu parcelita, sí. Yo sé que esto me lo estás exigiendo para que tu árbol esté frondoso y súper bonito, pero ahora mismo, yo que tengo más perspectiva que tú, tenemos que poner el foco en otra cosa. Y la gente tiene que ser consciente de que esto no va en contra tuyo, no es una cuestión de quiero, sino es una cuestión de que, desde mi punto de vista, se necesita otra cosa, ¿no? Y tienen que aceptarlo, me refiero. Por ese motivo, Borja, es tan importante y tan complicado a la misma vez la gestión de las personas. Ahí es donde está la complejidad, porque por encima de la filosofía, del modo en el que vea una empresa, un CEO, un director, un responsable de cualquier tipo de departamento, por encima de cómo vea algo, una situación concreta, están luego después las personas, las personalidades, los momentos vitales por los que esté atravesando una persona y al final el alinear la visión, la filosofía de empresa o la filosofía de trabajo de un departamento concreto es muy complejo, porque tú ahí, para alinear algo, tú tienes que colocar las fichitas de la manera más correcta, más adecuada para que todo eso vaya en línea. Y eso en algunas ocasiones es complicado, es muy complicado. Y por ese motivo la gestión de personas pues algunas veces se vuelve se envuelve de una complejidad tan importante que no te permite centrarte en determinadas cosas que a lo mejor tú consideras que son importantes, porque tienes que alinear piececitas. Y en esa alineación es donde está la habilidad del líder, la habilidad de los dirigentes, la habilidad, pero un líder no tiene por qué ser el responsable de un departamento. Un líder puede estar trabajando en un módulo, en el módulo 5, 6, 7, 8, bueno, no vamos a poner números, en un módulo de mesa determinado, acompañado de un número determinado de más trabajadores, de más compañeros. Esa forma de ver la situación a la que nos estamos enfrentando, sea negativa o se vea como una oportunidad, esa forma en la que tenemos de ver las cosas es la que va a, va a alinear y va a establecer el resultado que tú finalmente obtengas. Y es muy difícil que todos piensen, que todos vean de la misma manera. Por ese motivo, los departamentos de recursos humanos tienen que estar en pro de cuidar al personal, pero también de vez en cuando irlo introduciendo en la corriente del río.